Muy buenas noches, hermanos amados. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Quiero darle gracias en primer lugar a Dios por todas las cosas que Él viene haciendo en mi vida, y también no hay duda en la vida de ustedes. Si es que todavía estamos con vida, si es que todavía estamos de pie y siguiendo adelante en este camino que Él ha trazado para nuestras vidas, es gracias a Dios. Así que, hermanos, yo quiero animarles con estas palabras a que sigamos adelante, a que sigamos perseverantes, porque ya viene la recompensa. Hoy, miércoles, quiero compartirles una enseñanza. Para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Abra su Biblia. Yo la verdad siempre le digo esto: abra su Biblia. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Voy a repetir. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Voy a dar lectura a la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hoy en esta noche quiero compartirles esta enseñanza que le he titulado: Procura presentarte a Dios aprobado. Ese es el mensaje de esta noche que voy a estar, hermano, desarrollando para que de esta manera usted pueda entender y conocer más que todos aquellos que Dios los ha llamado y les ha concedido Él en su gracia un ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros sabemos que Timoteo, cuando Pablo le escribe esta carta, es una carta personal o carta pastoral, como algunos lo llaman. Timoteo en ese entonces, en ese momento, ya no era un colaborador, como en un inicio cuando acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, empezando el segundo viaje. No, ya Timoteo acá estaba ya pastoreando la iglesia en Éfeso. Y por cierto, cuando Pablo escribía cartas a las diferentes congregaciones o iglesias locales, siempre él lo hacía de acuerdo a las circunstancias, situaciones, problemas, carencias, ataques del enemigo, ataque de algunos religiosos, de algunos falsos que estaban, hermano, perturbando las congregaciones. Entonces Pablo, siempre inspirado y guiado por el Espíritu Santo, les escribía a las iglesias, ya sea Corinto, ya sea Éfeso, ya sea Tesalónica, a la iglesia de los Colosenses, Gálatas, etcétera, etcétera. Ahora, acá es todo lo contrario. Acá Pablo se está dirigiendo a Timoteo. Timoteo, hermanos amados, era un pastor todavía, digámoslo así, inexperto. Era un pastor joven. Y lo bueno que tenía Pablo es que él, cuando dejaba algún líder o algún pastor en una iglesia que él abría, Pablo no improvisaba las cosas. Pablo dejaba, hermano, a un líder ya preparado, capacitado, bien adoctrinado. Y él, hermano, siempre estaba pendiente de la vida espiritual, no los abandonaba. Dios los bendiga, hermanitos. Dios, hermanos amados, nunca permitió de que Pablo abandonara. ¿A quién? A los obreros.
Entonces, acá nos damos cuenta, hermanos amados, que Pablo le está aconsejando, le está dando algunas palabras, hermanos, algunas palabras de recomendación, de aliento. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es muy importante que usted entienda, ¿no?, los términos, hermano, que acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué le dice? Procura con diligencia. Por eso, si en esta noche hay algún pastor, algún ministro de la palabra, es muy importante que considere estos ejemplos o estos consejos o estas recomendaciones. Particularmente, hermanos, esta palabra también es para mí, porque por la misericordia y la gracia de Dios, como ministro, como pastor, yo tengo que también seguir estos consejos. Y mira lo que dice acá: el llamado a ser aprobado por Dios. Escuche esto, hermano, voy a repetir: el llamado a ser aprobado por Dios no es un mandato de perfeccionismo, sino un llamado a la fidelidad y el esfuerzo diligente. No somos perfectos, de ninguna manera por ahora, hermanos. Todos nosotros estamos en un camino de perfección. Pastores, ministros, maestros, evangelistas. Pero sí tenemos que anhelar cada día ser perfeccionados. Ese es el deseo que uno tiene que tener, porque muchos dicen: no, es que no somos perfectos, y le da lugar a sus emociones, le da lugar a su carne. No, hermanos, porque también la Biblia dice que pues seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde en nosotros. De ninguna manera, hermanos. Así que tampoco nosotros tenemos que aprovechar de que porque somos carne, de porque somos humanos, vamos a seguir pecando. No, de ninguna manera. Cada día tenemos que esforzarnos a hacer las cosas mejores, hacer las cosas como a Dios le agrada. Entonces acá Pablo le dice: oye, Timoteo, tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermanos, yo creo que lo más importante es buscar la aprobación de parte de Dios. No busquemos ser aprobados por los hombres. Si usted algún día o en algún momento anhela ser pastor o anhela un ministerio, no busque las aprobaciones de los hombres, no. Ahora, cosa que eso no es malo, pero lo primero que uno tiene que buscar es la aprobación de parte de Dios. Hoy en día hay una competitividad. Hoy en día muchos están haciendo la obra de Dios por competencia. Hoy en día, hermano, alguien se hace miembro de una organización o de algún concilio y buscan la manera de llamar la atención del pastor o de la denominación o del concilio. Están tratando, hermano, algunos hasta de hacer favores, de ganarse la confianza del pastor para que le den un cargo. Y no debe ser así. Un hermano tiene que servir de buen corazón. Uno tiene que hacer las cosas como agradando a Dios, buscando, repito, la aprobación de parte de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Así que recuerde, hermano, hay que buscar la aprobación de parte de Dios. ¿Y de qué manera, de qué forma uno puede ser aprobado por Dios? Bueno, la respuesta está en la palabra. Pablo le dice: para que tú seas aprobado por Dios,
tienes que presentarte diligentemente. ¿Qué significa la palabra diligente? La palabra diligente significa que tienes que hacer las cosas bien hechas. Tienes que hacer las cosas con responsabilidad. Tienes que hacer las cosas para Dios con esmero, con amor. Hermanos, yo como pastor, como ministro de Dios, si bien es cierto, estoy pastoreando una iglesia local y también transmito o enseño la palabra de Dios a través de este medio, yo no tengo que hacer las cosas de una forma improvisada, no. No, hermanos. Tengo que hacer las cosas con diligencia, con responsabilidad. Amén, hermanos. Es muy importante eso. Las cosas hay que hacerlo bien, como para el Señor, no como queriendo agradar a los hombres. Porque la Biblia dice claramente, Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, no sería entonces un siervo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así también yo les aconsejo a ustedes, pastores, ministros, hagan las cosas con responsabilidad. Hagan las cosas no esperando algo a cambio. No, hermano, porque si usted hace las cosas esperando algo a cambio, déjeme decirle que eso no le agrada a Dios. Si nosotros servimos, tenemos que hacerlo de todo corazón. Entonces acá, repito, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, según de Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermanos, en un mundo lleno de distracciones, este estudio explora el significado de procurar. Pablo dice, procura. Entonces, procurar significa cómo prepararnos para ser instrumentos útiles. Es como que cuando usted le da una responsabilidad a uno de sus hijos y su hija o el hijo le dice, papá, no puedo. Gracias, hermanito. No puedo. Bendiciones, bendiciones. Entonces usted le da palabra de ánimo. No, hijo o no, hija, no diga no puedo. Procura. Haz el intento. Tienes que forzarte. Tú puedes, hijo o hija. Tú puedes. Tú lo vas a lograr. Procura. No te detengas. Sigue adelante. Persevera. Entonces eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No le está diciendo, ¿sabe qué, Timoteo? A ver si tú puedes lograr aquello. No, le dice procura, esfuérzate. Le da palabra de ánimo, hermano. Así que el significado de procurar, hermano, no es un simple deseo. Es diligencia. Procurar implica, hermanos, un esfuerzo continuo y una búsqueda activa de la aprobación de Dios. Procurar es un compromiso de tiempo y energía en el servicio y la palabra. Amén, hermano. Eso significa procurar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo día a día, hermano, procuro hacer las cosas bien. Trato de ser, hermano, lo más perfeccionista. Tengo que hacerlo mejor, porque este es un servicio que yo no lo hago, hermano, tanto a los hombres, sino a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre a usted yo les he enseñado y voy a tener siempre este criterio, que yo no considero esta plataforma como un pasatiempo, no. Porque a veces yo he escuchado que algunos pastores me dicen, oye, siervo Emilio, ¿no vas a hacer tu live esta noche?
Sí, le digo, yo hago en la noche, pero me estoy preparando. Ah, voy a abrir, voy a hacer un rato acá, voy a hacer mi live. Voy a relajarme, me dice. Voy a hacer hora. ¿Cómo le digo? Sí, me dice, voy a hacer hora, un rato, voy a hacer live. Estás mal, le digo. Estás mal. Las cosas de Dios son serias. Yo no lo tomo, hermano, el live como un pasatiempo. Yo no lo tomo lo que hago, hermano, a través de esta plataforma como un relajo, no. No, hermanos. Yo procuro hacer las cosas bien. Tengo que esforzarme, tengo que tratar, hermano, de que esta palabra, alabado sea el nombre del Señor, sea de edificación para las vidas. Hay que procurar, hermano, hacer las cosas bien. Eso significa procurar. No es un simple deseo, es diligencia. Implica esfuerzo continuo y búsqueda activa de la aprobación de Dios. Si no, no lo hago, pues, hermano. A Dios no le gusta, hermano, la improvisación. No. Dios, por si acaso, no es ningún improvisado. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios le gusta siempre, hermano, hacer las cosas bien, porque Él es un Dios de orden. Jesucristo, cuando acá estuvo en la tierra, Él es un ejemplo, hermano, de esfuerzo. Es un ejemplo de diligencia. Jesús no hacía las cosas por hacerlas, hermano, no, de ninguna manera. Jesús se esforzaba, Él oraba, Él ayunaba. Él a veces se pasaba hasta una noche orando, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, el procurar para ser diligente, no solamente hay que aplicar esto en el ministerio, no. Usted como esposa, procure hacer las cosas bien. Cada día procurar ser una buena esposa, procurar ser una buena madre, procurar ser un buen hijo, procurar ser un buen ciudadano, procurar ser un buen vecino, procurar ser un buen obrero, un buen trabajador en el lugar donde usted trabaja. Eso es procurar. Y acá Pablo le dice, procura, Timoteo. Entonces, acá también el significado de procurar, hermano, es el enfoque a la relación con Dios. Eso implica también la búsqueda debe ser motivada por el amor, la fe, no por la culpa. Yo procuro todos los días orar, a estar en comunión con Dios. Amén, hermanos. También, hermano, implica cultivar una intimidad con el Creador como base de toda acción. Ese es procurar. Mire, qué tremendo Pablo, ¿no? Y luego le dice, procura con diligencia. Estamos meditando 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y Pablo le sigue diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo le pregunto, hermano, ¿quién es el que analiza o aprueba nuestras acciones? Es Dios. Es Dios. Así que usted no le puede engañar a Dios. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe cómo usted está haciendo la obra de Dios. Dios sabe, hermano, incluso hasta cuando le canta a Dios una alabanza, hasta cuando lee las Sagradas Escrituras, hasta cuando predica, a cuando usted va a la calle, hermano, a hacer un aire libre, qué sé yo. Dios ve, Dios conoce, Dios está probando, hermano, la intencionalidad, cómo usted lo hace en su trabajo, en su negocio. Entonces, hermano, hay que procurar hacer las cosas con diligencia. Con diligencia, hermanos amados. Aún más, si somos obreros, si somos trabajadores en la viña del Señor. Hermano, dice acá, como obrero aprobado. Miren, hermanos,
acá Pablo le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, cuando dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, eso habla de mantener una limpia conciencia, de que nadie lo señale a usted, de que nadie tiene alguien por ahí de qué acusarle para que usted sea avergonzado. Por eso que el ministro, el pastor y todos los cristianos en general tenemos que servirle a Dios con una limpia conciencia. Que nadie tenga de qué avergonzarse, hermanos. Que cuando alguien vaya a predicar, hermano, a una campaña, de repente lo invitan a una iglesia, que no hayan por ahí alguien que lo esté señalando. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos, hermano? Lo que se avergüenza es una persona que están haciendo lo malo. Aquella persona que están haciendo cosas ocultas. Y no va a faltar alguien por ahí, hermano, que lo avergüence, que lo esté señalando, que lo esté acusando. Entonces, acá, eso es lo que Pablo le estaba diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermano, un obrero aprobado es aquel que nadie tiene o por ahí alguien que lo señale. Eso habla que ese obrero vive una vida en santidad y pureza. Amén. Eso implica, hermano, que es un pastor que está apartado del mal y viviendo una vida consagrada a Dios. Ser un ministro de la palabra, hermano, tiene que ser un instrumento limpio y útil en las manos del maestro. Por eso yo trato, hermano, no me creo perfecto, pero trato cada día, hermano, de consagrar mi vida, de guardar mi mente, guardar mis ojos, de controlar mis emociones, de no darle lugar a mis pasiones. Porque el hecho de que yo sea un hombre casado y amo a mi esposa, hermano, estamos propensos a ser tentados. ¿O no es así? No dejamos de ser carne, no dejamos de ser, hermanos amados, humanos. Santiago dice, Elías era un profeta, un hombre sujeto a pasiones. Eso quiere decir que Elías también tenía sus luchas, pero él sujetaba sus pasiones, sujetaba sus emociones. Entonces, para que nadie lo avergüence a usted o lo esté señalando, un obrero aprobado es aquel, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que se guarda en santidad. Amén. Que se guarda en santidad, que vive una vida en pureza, que vive una vida consagrada, que su fe en el Señor no es fingida y le sirve a Dios con una conciencia limpia delante de Dios. A veces yo me he encontrado, hermano, con pastores, porque este es un mensaje para los pastores, hermanos, y también para la iglesia en general. Y le decía, me he encontrado con pastores que a mí me han dicho, yo no vivo de la gente. La gente va a hablar, siervo Emilio, me dice. Y a veces usan esos términos, ¿no? A mí me resbala lo que dice la gente. Pero yo le digo una cosa. Esa es una filosofía humana. Ese es un argumento humano. Yo creo, hermano, que sí tenemos que tener bastante cuidado de la gente. Porque Pedro lo dice. Pablo le enseña, hermano, que tenemos que mantener una buena conciencia delante de Dios y también, hermano, delante de los hombres. Otra cosa, Jesucristo nos dijo que tenemos que ser luz en este mundo. El apóstol Pablo también nos aconseja y nos dice que tenemos que ser o andar sabiamente para los no de afuera, para que nadie le diga por ahí, ese pastor, esa hermana, ¿qué va a ser hermana?
¿Qué va a hacer, hermano? Y te avergüenzan. Amén, hermano. Por eso el pastor tiene que presentarse diligentemente, aprobado por Dios, y no tenga de qué avergonzarse. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ese es un obrero aprobado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué más también, hermano? ¿Qué más? Que este obrero tiene que usar bien la palabra de verdad. Tiene que usar bien la palabra de verdad. Por eso, la intención mía no es subestimar a nadie, hermano. No. No es mi estilo subestimar a alguien. Ni tampoco, hermano, trato de avergonzar, trato de humillar. No. No es mi estilo, hermanos. Ni tampoco lo digo porque o me crea que lo sé todo, no. No, hermanos. Pero tengo que decirle algo. Hoy en día muchos dicen que son pastores. Muchos dicen, hermano, que Dios los ha llamado. Pero tengo que decepcionarlos, que no todos los que están al frente de una congregación son llamados por Dios. Me dejo entender. No todos, hermano. Entonces, ¿cómo se puede conocer a un hombre que Dios lo ha puesto? ¿Sabe cómo, hermano? Cuando ha tenido una preparación de parte de Dios. Mire, cuando alguien es llamado por Dios, Dios lo capacita, hermano. Dios le instruye, Dios le enseña, sin necesidad de que vaya a un instituto teológico, sin necesidad de que se vaya a capacitar o a instruir o capacitarse en seminarios e institutos, cosa que yo no estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno, hermano. Pero también creo que particularmente y personalmente Dios te da sabiduría. Yo particularmente, hermano, lo digo así, yo no he ido a ningún instituto, la verdad. No he ido a institutos, no he ido, hermano, a conferencias, ni a seminarios. Dios lo bendiga, hermanito. Pero sin embargo, Dios, por su misericordia, e incluso me ha dado la oportunidad de dar conferencias, de capacitar, de preparar a líderes. ¿Qué le parece, hermano? Lo digo para la gloria de Dios. A veces yo digo, ¿pero qué pasó? Es que Dios me preparó. Dios me preparó. Entonces, ¿cómo conocer a un hombre o a un ministro que es aprobado por Dios? ¿Sabe de qué manera, hermanos? Cuando usa bien la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Cuando usa bien la palabra, cuando le enseña bien, ese es un obrero aprobado por Dios también. A veces, hermanos, no lo digo de manera sarcástica o irónicamente o en un tono burlón, pero a veces, perdóneme el término, hay muchos que se jactan, hermano, que dicen que han sido levantados por Dios, que son hasta profetas, dicen que son evangelistas, y cuando se paran a predicar, hablan tonterías, hablan sandeces, hermano, hablan cosas incoherentes, no hablan un mensaje cristocéntrico, sino que empiezan a hablar, y no lo sustentan con las Sagradas Escrituras. No es aprobado por Dios. Sobre todo, hermano, hay algunos que dicen que nosotros somos pentecostales y hablamos acá porque hay un show, hay fuego. Acá no hay teología, acá no hay apología, no hay esto porque tenemos el fuego, y se la pasa fuego, gritando, y Rambo saca la bazuca. Al final de cuentas, hermano, no habló, no predicó, no enseñó, y todavía, hermano, en su perfil de su página dice, ¿no? Profeta de Dios, evangelista internacional, la unción y el manto de David. Todavía algunos dicen así. No, de ninguna manera, hermanos.
No es así. Bíblicamente, hermano, un obrero tiene que usar bien la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice Pablo acá, usando bien la palabra de verdad. Eso requiere, hermano, estudio, interpretación correcta y aplicación de las Escrituras. Hoy en día, hermano, hay muchas personas que se conocen las Sagradas Escrituras, conocen cientos de versículos y se lo saben de memoria. Ahora, ¿es bueno eso? Claro que sí. Pero una cosa es tener conocimiento de los versículos, voy a repetir, cosa que eso no es malo, pero otra cosa es entender las Escrituras. Amén, hermanos, entender, discernir la palabra de Dios. Y otra cosa también, hermano, tener sabiduría para poderla explicar, para poderle, hermano, enseñar. No es cuestión de dar versículos, no. Hay que trazar la palabra, hay que explicarla, hay que desmenuzarla. A eso voy, lo que Jesucristo dijo, ¿no? Tienen que escudriñar. Escudriñar quiere decir investigar, averiguar, indagar. Y hay textos de la Biblia, hermano, cuando uno va a dar un sermón expositivo sobre todo, hay que también darle una interpretación o contextualizar históricamente, geográficamente, culturalmente, etcétera, etcétera. Y también literalmente. Hay que darle todas las interpretaciones de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha dado. No es cuestión nada más que dice esto, saca versículos, pero nunca, hermano. Por eso que hoy en día hay mucha confusión. Por eso que hay algunos que dicen, no, mira que Jesús dijo esto. No, hay que contextualizar. Como alguien dijo, ¿no? Si tú vas a leer un texto, tienes que leer el contexto. Amén, hermanos. Hay que leer. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se puede hacer una doctrina de un versículo. De ninguna manera. No se puede, hermano. Por eso que Pablo le dice, tú tienes que presentarte como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Mire, vamos a leerlo en otra versión. En la traducción del lenguaje actual, que dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Este es el mismo versículo, pero en la versión del lenguaje actual. Vamos a verlo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. A ver, vamos a leerlo. ¿Qué dice acá? Según de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahí está, hermano. Ahora, vayamos ahora en otra versión. En la Biblia católica, ¿qué dice? 2:15, según de Timoteo 2:15, en la Biblia católica. Trata de que Dios pueda contar contigo. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí está escrito, hermano. Por eso que yo no me creo maestro, se lo digo así delante de Dios, no me creo maestro, pero hago lo posible cada vez que yo voy a dar un sermón, sea por las redes sociales, sea cuando me invitan, o en la congregación acá, que por la misericordia y la gracia de Dios estoy pastoreando, hermano. Yo trato de prepararme, trato de averiguar, tengo que saber buscar los versículos que encajen dicho sermón. Yo no voy a parar, pues, hermano, a hablar sandeces ni tonterías, no, de ninguna manera. Entonces, ¿de qué obrero estoy hablando?
El obrero tiene que explicar bien, trazar bien la palabra de Dios. ¿Amén o no amén, hermanos? Ese es un obrero aprobado por Dios. Preséntate, que nadie tenga de qué avergonzarte. Como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Amén, hermanos. Entonces, cuando alguien usa la palabra de verdad, déjeme decirle que va a ser de bendición. Las ovejas van a estar satisfechas, van a ser apacentadas, porque apacentar quiere decir dar de comer. En este momento, ¿qué estoy haciendo? En un sentido espiritual, estoy apacentando. Ustedes son ovejas del Señor. ¿Qué estoy haciendo yo, hermano? Le estoy dando de comer. Solamente soy un instrumento, nada más. Nada más, soy un canal, nada más. Les estoy alimentando con la palabra. Pero tengo que explicarle bien, pues. Tengo que hablarle de fecha. Tal fecha, Pablo escribió esta carta a Timoteo. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso. Esta carta de 2 Timoteo fue la última carta que Pablo escribió estando preso. Timoteo estaba pasando por una situación bastante difícil. Estaba con timidez, con miedo por la persecución. Todo eso, hermano, es bueno explicarle al pueblo para que pueda entender. Eso es trazar, eso es, hermano, explicar. Eso quiere decir enseñar, eso quiere decir darle de entender a los hermanos. Hermano, a veces yo me he quedado preocupado que algunos pastores no entienden lo que significa justificación. No entienden, hermano, algunos lo que significa redención. No explican lo que significa regeneración, nuevo nacimiento. Algunos, por último, no tienen el concepto de lo que significa gracia. No entienden, hermano. Pero véalo, dicen, soy pastor, dicen. No, tenga cuidado. No se autoproclame, no se autodenomine usted pastor o maestro cuando no lo es. No diga, soy un evangelista, cuando todavía no sabe predicar. Porque aún hasta el evangelista, hermano, tiene que saber predicar. Tiene que saber predicar. La intención mía, hermano, es que usted aprenda, que usted conozca, que usted cada día desarrolle ese conocimiento. No sean como hoy en día, hermano, algunos, perdóneme, hermano, lo que le voy a decir. Muchos pentecostales son muy superficiales, porque ellos se centran solamente en ¿qué? En fuego, dice, ¿no? Milagros, sanidades, don del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, somos una iglesia de fuego, somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Hablen lenguas, hermanos, hablen lenguas. Y todo el mundo está gritando, haciendo su show, sus emociones. Pero cuando les habla doctrina, no saben nada. Por eso que cualquier mentiroso por ahí se presenta en una congregación y empieza, hermanos, acá está la presencia de Dios, porque siento que está cayendo aceite. Mira, mi mano cómo está lleno de aceite. A mí qué me interesa, hermano, si le está cayendo aceite en su mano, como si eso salvara. Hermano, mire, hermano, me está creciendo un diente de oro. ¿Y qué importa si le crezcan 40 dientes de oro? Eso no salva, hermano. Eso no edifica. Lo que edifica es la palabra. Lo que fortalece la palabra, lo que nos vivifica, hermano, es la palabra. Esta palabra nos hace libre, esta palabra nos enseña, esta palabra nos instruye, esta palabra nos redarguye. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, hermano. No lo digo yo. El emocionalismo está ganando ventaja hoy en día. Así que no se emocione, ¿no? Porque a la gente le gusta eso. Lamentablemente, cuando la iglesia no tiene discernimiento, a cualquier charlatán hoy en día lo llaman ungido. A cualquier charlatán lo dicen, no, él es un hombre de Dios. Él es un hombre de Dios, Pastor Emilio, es un hombre de Dios. Porque yo he visto que ha orado por un paralítico y se ha levantado. Hermanos, un obrero, un hombre de Dios, no hay que
prácticamente, digámoslo así, calificarlo por las señales. No. Lo que tiene que prevalecer en un hombre de Dios, ¿sabe qué cosa, hermano? Es la palabra, lo que enseña, lo que predica. Lo que predica, hermanos. Ahí se le conoce un hombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermano, te venden tanto fuego, 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 y al final de cuentas, hermano, solamente hay humo nada más. Tenemos, hermano, que volver a las sendas antiguas. Tenemos que mover, hermano, como en un principio la iglesia primitiva, como en un principio, hermano, cuando Pablo llegó a Éfeso, los milagros, sanidades, prodigios. Yo sí creo eso, hermanos, y siempre lo voy a decir. Yo sí creo eso. Pero para mí, hermano, lo que tiene que prevalecer en un ministro de Dios es la palabra, no las señales, es la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús dijo, hermano, claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque a mí me van a decir mucho, dijo Jesús. Y él, cuando dijo esta palabra, lo dijo para el futuro. Mucho me van a decir, Señor Jesús, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Hemos echado fuera demonios. En tu nombre hasta hemos profetizado. Jesús lo dijo, hermano. No lo conozco. ¿Quiénes serán ustedes? No lo conozco. Así que apartado de mí, hacedor de maldad. Hoy en día, hermano, hay mucha gente mentirosa. Hay gente, hermano, que se presenta, pero no enseña la palabra de verdad. Pablo le dice acá a Timoteo, tú tienes que presentarte siendo diligente para que Dios te apruebe que en verdad eres un obrero. En primer lugar, preséntate tú diligentemente. Otra cosa, en santidad, en pureza, que nadie tenga de qué acusarte a alguien por ahí, o que nadie te avergüence por ahí. Y también otra cosa, Timoteo, tú tienes que ser un obrero que usa bien la palabra. La palabra tienes que tú usarla bien, explicarla bien. Amén, hermanos. Entonces vas a ser un canal de bendición. Vayamos a lo que dice, hermanos. Vayamos a ver lo que dice acá. A ver, ¿dónde está? Bendito sea el nombre del Señor. 1 Timoteo parece que está. Vamos a ver, hermanito. Hay versículos que a veces ya no me acuerdo. Espero que me tengan paciencia, hermanos. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Tú tienes que ser ejemplo, Timoteo, de los creyentes, para que tú puedas, el término así, para que nadie te menosprecie. Tú puedes taparle la boca, porque siempre van a haber en la iglesia, hermanos, querellosos. Siempre en la iglesia te van a cuestionar, en la misma congregación. Y como Timoteo era un pastor joven, y dentro de la iglesia habían hermanos que eran mayores de edad que Timoteo, entonces Pablo le da una alternativa. Le dice, mira, para que tú puedas ganarte el respeto de ellos, para que tú puedas caerle en gracia a ellos, tienes que hacer esto, Timoteo. Tú tienes que presentarte, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú tienes que ser ejemplo de ellos, en primer lugar, en palabra. Amén, hermanos, en palabra.
Tienes que conocer las Escrituras. Pero ¿de qué escritura estaba hablando ahí Pablo si en ese tiempo no existía la Biblia? ¿A qué se basaba Pablo cuando le dice, no, que usa bien la palabra de verdad? Si en ese tiempo no existía la Biblia. ¿Sabe a qué, hermano? A las profecías, a la Torá, a la profecía del Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Porque a los salmos, Moisés, ellos hablan de mí. Jesús lo dijo, hermanos. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras. Cuando Jesucristo dice escudriñad las Escrituras, Jesucristo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos a lo que dice el libro de Lucas. Luego regresamos a 1 Timoteo. Lucas capítulo 24. Vamos a ver lo que dice Lucas, hermanos amados, el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas capítulo 24, versículo 25, dice así. Entonces él le dijo a los discípulos que se le había aparecido Jesús, le dice, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Yo le pregunto a ustedes, hermano, los profetas del Antiguo Testamento, dígame, sí o no, ¿hablaban de Cristo o no hablaban de Cristo? De los padecimientos, de los sufrimientos. ¿Hablaban o no hablaban de Cristo? Por supuesto que sí. Sobre todo el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hermano, toda la Biblia gira al entorno de un solo personaje, nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis, hermano, te habla de Cristo, sino que ahí te habla en formas, en figuras, en tipologías, en prototipos. Pero ahí estaba Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá Jesucristo les está diciendo a los discípulos, oh insensatos y tardo de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 17. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Amén. Lo que de él decían. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los profetas, hermanos, todos hablaron de Cristo. Todos. Todos, hermanos. También David habló de Cristo. Entonces, para Pablo era necesario, era indispensable, hermano, de que Timoteo conociera las profecías, conociera, hermano, los salmos, conociera los proverbios, porque para ese entonces sí ya contaban con esos rollos. Entonces Pablo le dice, tú tienes que conocer la palabra. Ahora, ¿cuánto más ahora nosotros, hermano? Nosotros como pastores, como ministros de Dios y como obreros, si es que verdaderamente queremos ser aprobados por Dios, no solamente tenemos que conocer lo del Antiguo Testamento, sino también, hermano, el Nuevo Testamento. Tenemos que conocer los evangelios y también conocer doctrinas básicas, fundamentales. Conocer, hermano, lo que es, voy a repetir, doctrinas básicas, fundamentales, doctrinas cristianas y doctrinas apostólicas. Pero ¿por qué, pastor, doctrina cristiana? ¿Cuál es la diferencia? Es que hay enseñanzas que Jesucristo las habló, que Él las enseñó. Pero Jesucristo, hermano, se limitó. Él solamente vino, hermano, con un propósito, a salvarnos. Y ha hablado de la salvación, habló de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso que en una oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos, hay muchas cosas que yo quisiera hablaros, pero no la podéis sobrellevar, no la podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él les enseñará, Él lo guiará a toda la verdad. Incluso les hará recordar las cosas que yo os he hablado y las cosas que habrán de venir. Por eso que Pablo, ya por el Espíritu Santo, él recibe revelación de muchas doctrinas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y eso es lo que tienen que conocer los pastores, los ministros hoy en día. Evangelistas dice que son. Yo soy evangelista, por ahí algunos dicen, ¿no? Y ¿sabe lo que hacen en la calle? Tú, mujer, que te pintas el pelo. Hay hermanos que no diezman. Hay hermanos que paran ahí en el mundo. Tú que paras peleando con el suero. Tú que te paras emborrachando. ¿Eso es evangelizar? ¿Qué me dicen? ¿Eso es evangelizar? ¿Cree, hermano, que eso es evangelizar? A ver si hay un pastor por ahí que me diga, ¿eso es evangelizar? No, eso no es evangelizar, hermano. Hay que prepararse. Hay que capacitarse. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios nos dé entendimiento. Lo que significa la evangelización. ¿Qué mensaje uno tiene que evangelizar? ¿Qué doctrina uno tiene que predicar? Pastor, cuando uno predica el evangelio, ¿hay una doctrina que se tiene que predicar? Claro que sí. El arrepentimiento, la salvación y el perdón de los pecados. Son doctrinas netamente básicas que debe de usar todo evangelista. Ahora, hoy en día no. Evangelista dice, hay pastores que no se ponen corbata cuando predican la palabra de Dios. No usan corbata porque son hijos del diablo. Nosotros somos embajadores de Cristo y Rambo saca la bazuca. Siento el fuego, hermano, siento el fuego. Tú no sientes nada. Son emociones, nada más. No sientes nada. Hermanos amados, procura como buen hombre de Dios presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. ¿Amén o no amén? Son las recomendaciones que Pablo le dice a Timoteo. Son las recomendaciones. Y luego, hermano, le dice, y vamos a retornar nuevamente a 1 Timoteo, que estamos leyendo, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Timoteo 4:12. Mire estas pautas que Pablo le recomienda a Timoteo. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, que dice en palabra. Tú tienes que dar una buena palabra a Timoteo. Tú tienes que dar una buena enseñanza. ¿Y qué más? En conducta. ¿Y qué más, hermanos? En amor, espíritu, fe y pureza. Y luego le sigue diciendo, entre tanto que voy, mira lo que Pablo le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le parece? Ocúpate en eso. Yo como pastor, pues hermano, tengo que ocuparme en eso. Imagínense si yo soy un pastor y no leo la Biblia. Imagínense si yo soy un pastor, hermano, si no estoy por ahí averiguando en un libro, porque hay buenos libros. Estoy indagando fechas. Imagínense qué pastor sería. Gloria sea el nombre del Señor. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted no se cansaría todos los días comer carne? ¿Todos los días comer el mismo plato? Yo creo que sí, se hartaría de comer el mismo potaje. Hay que variar, hay que cambiar. Hay pastores, hermanos, como me dijo una hermana, pastor. Mi pastor todos los días habla del diezmo. Todos los días. No deja un día de hablar del diezmo, diezmo y diezmo y diezmo.
Después me dijo un hermano, pastor, el pastor todo lo día, ya sabemos ya, siempre que falda larga, pelo largo, ya sabemos ya, todos los días, que el mundo, que tienen que renunciar al mundo. Es que no son pastores, pero le digo, no son pastores, no son llamados por Dios. Ellos se han puesto o lo pusieron. Pero el que es llamado por Dios, hermano, apacienta. Yo lo digo para la gloria de Dios, hermano. Los 365 días del año, yo te cambio de tema, te cambio de mensajes. Todos los mensajes, si usted se habrá dado cuenta, hermano, y si me lo brío en el Señor, son diferentes. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque tengo que ser obediente a lo que dice la palabra. Tengo que presentarme a Dios aprobado, que uso bien la palabra de verdad. Yo no lo hago, hermano, para congraciarme con la hermanita Ruth, con la hermanita Meli, o con la hermanita Arlene, o alguno de ustedes. No lo hago por eso. No lo hago por eso. Yo tengo que ser aprobado por Dios. Y cuando, hermano, cuando uno hace esto, Dios te va a respaldar. Hoy en día, hermano, malinterpretan mal las Sagradas Escrituras. ¿Sabe lo que algunos dicen? A mí Dios me respalda, hermano. ¿Sí? Sí, yo he orado por un enfermo y el Señor lo ha sanado. El Señor ha hecho un milagro. Dios me ha respaldado. Manan. Mala interpretación. ¿Sabe cuándo Dios te respalda, hermanos? Cuando tú usas la palabra correcta. Allí Dios te respalda. Los milagros, las sanidades, es algo secundario. Que hasta los brujos, los hechiceros y los falsos profetas, falsos apóstoles, hermano, también andan orando por los enfermos. Es la palabra. Es la palabra, hermano. Pastor y ministro, procuremos presentarnos a Dios diligentemente, siendo aprobados por Él, no por la denominación. Porque hoy en día muchos dicen, ¿no? Yo tengo mi credencial, Pastor Emilio. ¿Usted no tiene su credencial? Yo sí, tengo mi credencial. A mí me ungieron, Pastor Emilio. Así te han echado un galón de aceite sobre tu cabeza. Eso no confirma que eres un llamado de parte de Dios. Amén, hermano. Una credencial no garantiza que eres un llamado por Dios. No, hermanos. Mira lo que dice el versículo 16. Dice la palabra del Señor. Ten cuidado, le dice Pablo acá a Timoteo, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Cuídate tú como persona, tu testimonio, tu conducta. Guárdate. Ten cuidado, Timoteo. Mire, Pablo cuidaba mucho a Timoteo. Y Dios también en esta noche, el Espíritu Santo te dice, cuídate. Cuídate. Ten cuidado de ti mismo. Como bien dice ese refrán, ¿no? Cuídate que yo te cuidaré. Entonces hay cosas que Dios no la va a hacer. Uno tiene que cuidarse. Y Pablo acá le dice, ten cuidado de ti mismo. Guarda tu testimonio, guarda tu imagen. Y otra cosa, y también de la doctrina, de lo que tú enseñas. Y tú persistes en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Es muy importante estos principios. Y quiero concluir. Hemos visto, hermano, tres cosas fundamentales para ser aprobados por Dios. ¿Cuál es, hermano, el primer punto? ¿Sabe cuál es, hermano? Presentarse ante Dios habla de un esfuerzo. Habla de que uno tiene que ser diligente. También habla de la pureza de un ministro de la palabra. Que nadie tenga de qué acusarle. Y también, hermanos amados, que usa bien la palabra de Dios. Presentarnos a Dios aprobados, hermano, no es el fin, sino el medio para ser usados
por Él. Al procurar con diligencia, santidad y el buen uso de la palabra, nos convertimos en instrumentos que reflejan su gloria. Es un camino de servicio fiel, un compromiso de vida y una oportunidad para ser siervos aprobados en el reino. Hermanos, yo creo que algo en esta noche hemos aprendido. ¿Han aprendido algo o no, hermanos? Entonces, todo esto no solamente tenemos que nosotros aplicarlo como pastores y ministros, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Hermanas amadas, yo las animo en el nombre del Señor. Procure hacer las cosas bien para que usted sea aprobada por Dios. Prepárese, capacítese, vive en santidad, haga las cosas diligentemente. Si alguno de ustedes tal vez quiere hacer, hermano, su live a través de esta plataforma, prepárese. Prepárese, hermano. Ore bastante a Dios y haga las cosas bien, con seriedad. No improvise. No use la plataforma para estar de repente, hermano, entreteniendo a alguien con batallas, con retos. Bendito sea el nombre del Señor, y luego predicar el evangelio. No. Dios no quiere improvisación. Dios quiere, hermano, seriedad. Dios quiere santidad. Dios quiere reverencia. Dios quiere consagración. Esta plataforma, hermano, yo no la veo como un pasatiempo. No. Para mí, esta plataforma es de bendición y por ende tengo que hacer las cosas diligentemente. Que nuestro buen Dios, hermano, los bendiga a todos ustedes, y espero que esta enseñanza le haya sido de gran bendición. Yo quiero hacer una oración por usted. Tal vez, hermano, pastor, ministro, usted no ha estado haciendo las cosas bien, pero hoy el Señor nos ha exhortado, tanto a usted como también a mi persona, para procurar hacer las cosas bien. Una preparación, una capacitación no está de más, es bueno. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna interrogante, usted, hermano, quiere aprender, de repente quiere una ayuda de mi parte, lo poco que yo sé, se lo puedo compartir también a ustedes. Que Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, tú nos exhortas porque nos amas, Padre. Tú quieres lo mejor para tus hijos, para tus siervos. Tú quieres lo mejor, Padre bendito, para que cada día lleguemos a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, y Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Ayúdame, Padre, cada día a perfeccionarme, ayúdame a consagrarme, ayúdame cada día a tener más sabiduría, más conocimiento, revelación,